Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Tierra de Sueños. Con Yanelda Jaimes, lunes a viernes, desde las 4 de la mañana, por RCN Radio, 24 horas de programación en vivo. Todas las manos blancas y las morenas serán palomas al infinito, serán banderas. Todos hermanos, todos sus corazones sin diferencia serán caminos inevitables, la puerta abierta por la paz. Por la paz, por la paz. Muy, pero muy buenos días a todos ustedes, nuestros oyentes, los oyentes de RCN Radio de Tierra de Sueños. Les damos la bienvenida, como siempre, a el programa que llega al campo colombiano. Mi país, nuestro país, una turba de soñadores obstinados en... Esta bella interpretación del maestro Víctor Hugo, Caminos por la paz que tanto necesita Colombia. El futuro no será fácil porque lo fácil no tiene esencia. Bueno, con esta chirimía vamos a iniciar un ciclo de programas bien interesante. Vamos a hablar de los sistemas de riego, lo que significan, cuáles son las ventajas, también desventajas, la situación para el medio ambiente y demás. Vamos a tener 2 programas interesantes con nuestro experto Salvador Arias. También vamos a hablar de lo que son los fertirriego más adelante, que es ese proceso de fertilización de nuestras plantas, de alimentación a lo largo del día, a través del agua y demás. Son temas bien importantes, puntuales para todos nuestros agricultores y productores en Colombia. Caminando, cavilando, debatiendo. Les recordamos que este programa cuenta con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Sean todos bienvenidos y que ojalá llegue también la paz. Con mi gente maravillosa, obra de Dios, bendito sea. ¿Qué más puedo yo pedir si la paz la tengo cerca? En las manos de mi madre, el ejemplo de mi padre. Buenas cosechas. Iniciamos entonces este interesante ciclo con el señor Salvador Arias, nuestro invitado especial a lo largo de estos programas. Recordemos, él es el director técnico del programa de alianzas comerciales de USAID. Señor Salvador Arias, buenos días y bienvenido como siempre a Tierra de Sueños. Muy buenos días, Yanelda, y buenos días a todos los agricultores que nos escuchan a través de RCN Radio y el programa Tierra de Sueños. Muchísimas gracias. Hoy vamos a comenzar con usted un ciclo bien interesante. Vamos a hablar de la introducción a todo lo que es con los sistemas de riego. Vamos a tener 2 programas específicos para ir explicándole a nuestros productores, a los oyentes en todo el país. Y posteriormente vamos a hablar de fertirriego también, de aspectos claves a la hora de la producción, de los cultivos, del cuidado también del medio ambiente y demás, que para ustedes es vital. Comenzamos entonces, señor Salvador Arias, ¿cuál es la función del agua inicialmente en la planta? Bueno, Yanelda, y esto es algo fascinante y es algo que los agricultores deberían de tomarle la seriedad e importancia que realmente se merece. Realmente el agua en la planta lo que hace es hidratarla, pero al hidratarse lo que hace la planta es regular su temperatura. Entonces el agua realmente para lo que sirve es para regular la temperatura, ¿verdad? Pero también es la única manera que los nutrientes son transportados hacia las raíces, que es por donde ellas realmente se alimentan, ¿verdad? Eso es bien importante entenderlo, porque mucha gente a veces el error de no regar o de no poner el agua que la planta necesita, lo quieren enmendar aplicando fertilizantes foliares. Entonces, en ese momento confunden por la parte por donde se alimenta, que es las raíces, y quieren a través del estómago de la planta, que son las hojas, enmendar el error. Entonces, realmente el agricultor que quiere producir debe aprender a manejar el agua.
¿Y de qué manera? ¿Cuáles son las maneras más efectivas para aplicar el agua en los cultivos, ya que usted dice que tiene tantas funciones, además de hidratar, regula la temperatura y ayuda a llevar los nutrientes a las raíces? Bueno, es bien importante, por ejemplo, y voy a poner este ejemplo para que la gente realmente le dé ese gusto tan rico de lo que es manejar el agua. Cuando, fíjense ustedes, de invierno a verano, en el verano, ¿qué es lo que pasa en la naturaleza? Las plantas tienden a marchitarse y a secarse. Cualquiera diría que están muertas, pero no. Ellas lo que hacen es que entran como un periodo de dormancia, o que duermen para empezar de nuevo cuando llueve. Entonces, cuando llueve, ustedes miran que vuelve todo a ser verde, las plantas vuelven a crecer. Entonces, pongo este ejemplo para que entendamos que realmente el agua es el limitante principal en la agricultura. Entonces existen diferentes riegos y va a depender del cultivo. Por ejemplo, riego por inundación para cultivos como el arroz, digamos. El arroz aguanta riego por inundación. Riego por capilaridad, donde se aprovecha la buena estructura de los suelos. Entonces, el riego por capilaridad es a través de drenajes fuertes alrededor del lote. El agua entra por bajo porque son suelos que tienen una estructura de suelo espectacular. Tenemos el riego por gravedad. Realmente el riego por gravedad es el menos eficiente y muchas veces nos daña la planta, nos daña el suelo, ¿verdad? Por las fluctuaciones que existen. Entonces el riego por gravedad es el más dañino, pero es el que más utiliza la gente porque es el más fácil. Es el más fácil y ustedes saben que a veces lo fácil no es siempre lo que es mejor. Y entonces luego tenemos el riego por aspersión, microaspersión, que estos fueron hechos a semejanza a la lluvia. Fíjense ustedes qué interesante. Los riegos vinieron, por ejemplo, el de aspersión y microaspersión, se asemejan a la lluvia. Pero estos tienen una eficiencia entre el 80 y 85%, pero es más que todo porque hay algunos efectos naturales como el viento, ¿verdad? O que el agricultor no los logra trabajar bien, entonces, pero un 80-85% de eficiencia es muy bueno. Y por último, pues tenemos riegos como el goteo y la hidroponía, que estos ya son riegos que vienen a cumplir con todos los requisitos que una planta puede tener, y yo puedo manipular la planta a mi antojo. Entonces va a depender, pero también tengo que ver la rentabilidad de los cultivos, cuál de ellos se me adapta a qué. Para eso entonces sí estamos nosotros para ayudar al agricultor, porque realmente se necesita asesoría para este tipo de riego. Inicialmente, para después ya ir desglosando, ¿qué es riego como tal? Técnicamente, ¿qué es riego? Bueno, fíjese qué interesante. El riego es un procedimiento que nos permite la distribución del agua en el suelo para la manipulación eficiente de las plantas en la agricultura. La función de cualquier tipo de riego es compensar el déficit de agua ocasionado por la evapotranspiración. O sea, la evapotranspiración es realmente el sol, el aire, los efectos ambientales evaporan el agua. Y la transpiración es el proceso de que hace la planta como sudoración. La planta cuando toma agua y hay mucho calor, ella suda igual que nosotros. Y esa sudoración la hace para regular su temperatura, porque de lo contrario ella podría morir. Claro. ¿Qué parámetros debemos tener en cuenta cuando vamos a regar un cultivo? El principal es lo que hablábamos anteriormente, la evapotranspiración. Y la evapotranspiración se mide, ¿verdad? Hay parámetros para medir, especialmente la evaporación, ¿verdad? Y vamos a encontrarlo a nivel de lo que son estaciones meteorológicas e incluso información del gobierno o de algunas universidades. Pero la evaporación nosotros la podemos encontrar hasta en páginas, en Google y todo eso. Y la cantidad de agua que se evapora por el sol y el aire, ¿verdad? Entonces, esos son los parámetros que nosotros tenemos que buscar, ¿verdad? En forma de vapor, la planta pues expulsa el agua, ¿verdad? Como sudor y como se los decía anteriormente, ¿verdad? Y fíjense ustedes que lo que pasa, por ejemplo, en lugares altos, como aquí Bogotá, que estamos a una altura de 2.800 metros, puede haber una evapotranspiración de 2-3 milímetros al día. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo que reponer esos 2 o 3 milímetros al día. Pero en lugares como Meta, con una evapotranspiración que puede estar entre los 5, 6 o 7 milímetros, yo tengo que reponer eso. ¿Qué significa en forma sencilla? Eso significa que por hectárea
en Bogotá, en esta zona, yo tendría que poner 20.000 litros de agua al día por hectárea, mientras que en Meta yo tendría que estar poniendo entre 50 y 60.000 litros de agua para que la planta realmente regule la temperatura y haga sus funciones normales. Entonces, esto también es muy fácil de manejar siempre y cuando el agricultor quiera hacerlo. Claro. ¿Cuánto y cuándo? Son dos términos bien importantes. Se deben utilizar para regar. Bueno, el cuándo lo define la textura y la estructura del suelo. Y el cuánto lo define la evapotranspiración. Fíjese usted, el cuándo lo define la textura y la estructura del suelo. ¿Por qué? Porque la textura y la estructura del suelo me puede decir que yo puedo regar 1, 2, 3, 4 o 5 veces al día. Porque si hay suelos arenosos y yo aplico un solo el agua, lo que pasa el suelo arenoso es que no es capaz de retener el agua y la deja ir. Entonces, en el día de la planta va a sufrir de un déficit de agua, ¿verdad? Entonces, claro, eso es el cuándo. El cuánto lo define la evapotranspiración, o sea, digamos, 2 milímetros o 20.000 litros de agua, ¿verdad? O 50.000 litros de agua, eso depende de la evapotranspiración. Sí, todos esos puntos son bien importantes porque los cultivadores, señor Salvador, creo que muchos ya lo saben, son expertos, pero hay algunos que apenas empiezan, ¿cierto? Y estos puntos son importantes para uno, tener una mejor productividad, diría uno, pero también hay que meterle a veces platica. Claro, porque es que, mire, la verdad que cuando yo me meto en un negocio, y la agricultura es un negocio, y uno de los negocios que realmente alimentan al mundo, yo siempre he dicho, y son necesarios y se mantienen y todo el mundo va a tener que necesitar de ellos. Entonces, el agricultor debe de aprender qué es lo que le está afectando a él, cuál es su cuello de botella, ¿verdad? Y el cuello de botella generalmente en la agricultura es el agua, créanmelo, es el agua. Pues bien, vamos a dejar esta primera parte con estos puntos básicos, instrucciones y explicaciones sobre el sistema de riego y la importancia del agua en cualquier cultivo. A usted, señor Salvador Arias, gracias, director técnico del programa de Alianzas Comerciales de USAID. De verdad, gracias y ya volveremos para el siguiente programa. Muchas gracias a ustedes y siempre a la orden, ¿verdad? A través de RCN y a través de los teléfonos y los correos que nosotros manejamos. Nuestro país, con mi gente maravillosa, obra de Dios, bendito sea. ¿Qué más puedo yo pedir si la paz la tengo cerca? En las manos de mi madre, el ejemplo de mi padre, en mi hijo tan travieso, en los sabios de mi abuelo. Entonces pienso y comprendo que otra tan linda, muy propicia para nuestro país. Bueno, hasta aquí por hoy Tierra de Sueños. Nos llegan saludos desde Isa, municipio de Isa, en el departamento de Boyacá. Dice aquí, muchos las escuchamos desde muy temprano. Un saludo para nuestra población. Gracias a ustedes. Isa, es el campo verde, le dicen allá. Al 310-799-1373. Gracias por escucharnos. Entonces pienso y comprendo que la paz la tengo cerca. Pa' adelante, forjaremos el destino. Generoso es el futuro, si la paz es el camino. Tu país, mi país. Muy bien, rápidamente nuestra página web de Tierra de Sueños, www.rcnradio.com/programas/Tierra de Sueños. Y también agradecemos como siempre el apoyo a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, como siempre a Dayana Forero y Mauricio Amador en la producción de este programa. Vamos de inmediato con las noticias aquí en RCN Radio. Cavilando, debatiendo y considerando, he tomado la decisión de hacer un poco por mi nación. Hacer de este tu país, mi país, nuestro país, una turba de soñadores obstinados en convivencia. Es tiempo de caminar, el porvenir es la exigencia. El futuro no será fácil, porque lo fácil no tiene esencia. Tu país, mi país, qué grande es nuestro país. Tu país, mi país, qué grande es nuestro país. Tu país, mi país, qué grande es nuestro país. Tu país, mi país, qué grande es nuestro país. Tu país, mi país, qué grande es nuestro país. Tu país, mi país, qué grande es nuestro país. Tu país, mi país, qué grande es nuestro país. Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Tierra de Sueños. Con Yanelda Jaimes, lunes a viernes, desde las 4 de la mañana, por RCN Radio, 24 horas de programación en vivo.